で I believe 一つの明日 Los calores de formación tienen diferentes métodos de cálculo. La forma más simple es utilizando las energías de enlace y asumir la aditividad y fomentar un resultado cualitativamente. Sin embargo, las características estructurales también tuvieron que ser incluidas en el cálculo si el resultado iba a ser más que cualitativo. Este procedimiento funciona para bien para un gran número de compuestos y se resume en el libro Benson-Sidney. El método básico asume la aditividad de los vínculos de energías de varias características estructurales en las moléculas. El único problema aquí es que hay un número considerable de moléculas en las cuales las características estructurales no tienen energías aditivas. Al disponer de la mecánica molecular, fue posible el cálculo de energías de deformación de las moléculas en manera general. Si las moléculas se flexionan, se extienden, o son sometidas a torsión, se introducen las energías de tensiones adicionales. Debido a esto el método tiene un límite de aplicación. Pero si las tensiones se pudieran calcular y agregar al cálculo de tipo Benson, el método podría extenderse aún más. Los alcanos constituyen la clase más simple de los compuestos para tales cálculos. Solo hay dos tipos diferentes de átomos presentes de carbono e hidrógeno, y solo dos tipos de bonos, donde está la unión entre los carbonos tetraédricamente cruzados por hibridación. Debido a que el hidrógeno tiene un poco de electronegatividad diferente a la de carbono. El conjunto es diverso, sin ser demasiado grande, y necesita ser desinteresadamente redundante, y no se menciona el de 3 y 4 anillos de eslabones, que se tratan por separado. Hemos utilizado este equipo de prueba y varios cálculos mecánicos cuánticos diferentes. Estos fueron ARTRE-Epoch, MP2, MP4 y el cálculo se repitió también para el mismo grupo de compuestos con B3-SWIP, y luego con más dispersión B3-SWIP energía. Creemos que se ha demostrado previamente que los resultados MM4 son competitivos en la precisión con la experiencia. Siempre hay casos problemáticos, y estos se indicarán individualmente discutidos. Pero, en general, los resultados MM4 son de precisión química, y resultados cuánticos mecánicos se puede comparar con los experimentos de información cuando es disponible o de precisión cuestionable. Mirando hacia adelante, quiere encontrar un método para la obtención de la mecánica cuántica basado en los calores de formación que pueda realmente utilizar en lugar de los valores colorimétricos. Podemos observar aquí que los cuatro compuestos dado ningún peso en el tratamiento original MM4 también muestran grandes desviaciones de la fase experimental en la cuántica. Cálculos mecánicos, y estas discrepancias son siempre similares en magnitud, y en la misma dirección que el MM4 resultados para los cuatro compuestos. No pensamos que no hay duda de que la precisión experimental de estos compuestos es de hecho menos de lo deseado. Hemos añadido dos nuevos compuestos para el equipo de prueba, por razones que se discutirán más tarde. Pero son ponderados cero en el calor de formación de calculación para que podamos hacer comparaciones estadísticas entre los distintos métodos de cálculo y la literatura anterior. El general método Wieberg-Schleyer se utiliza aquí, con algunas modificaciones. La idea básica es que cualquier mecánica cuántica esquema que está en un nivel de cálculo de menor que el límite de Schrödinger que contienen errores en los resultados. Si podemos identificar qué son estos errores, y por qué se producen, a continuación, en la medida en que son sistemáticos, podemos reducir con la ayuda de parametrización. Uno quiere entender en la medida de lo posible por qué estos parámetros son necesarios. En el cuadro 2 se da el conjunto de parámetros utilizados en MM4 a cálculos en calores de formación. Cada uno de estos parámetros es necesario si se quiere obtener buenos resultados, y queremos entender por qué. En primer lugar, son los términos de energía de enlace. Tenemos una energía plato para cada uno el CC y el enlace TH. Estas condiciones nos darán la energía de enlace, bajo un determinado conjunto de circunstancias idealizada y posturas.
Si el bono se deforma en modo alguno, que, por supuesto, cambia la energía. En mecánica cuántica, cambia el final la energía del sistema que se calcula. En mecánicos moleculares cambia, por ejemplo, el enlace que estira la energía, y entonces la energía final. De cualquier manera, necesitamos las normas de números, y necesitamos saber cómo cambia con el entorno. En la mecánica molecular, los cálculos de correlación electrónica. Los parámetros que se indican en el cuadro 2 se encuentran en partes diferentes de los originalmente publicados. Esto se debe principalmente al hecho de que hubo un error en la obra original, donde el metano fue accidental un plazo de POV-4,20 cal/mol en lugar de 0. Esto dio lugar a ninguna diferente en las eliminatorias calculado de formación, pero esto ha provocado que algunos de los parámetros en esta tabla con valores extraños. Los valores de los parámetros en la tabla 2 han quitado y que el error se consideran como los adecuados para milímetros 4. Se insiste en que el calor milímetros 4 original de parámetros de la formación, en la tabla 2 como un cálculo del rendimiento se calienta mismo de formación para los alcanos dentro de un átomo se evita mediante el uso de la energía del átomo como punto de partida. La correlación de los electrones del enlace entre sí y el resto del átomo se tiene en cuenta en el parámetro de enlace. En cuanto a la mecánica cuántica cálculo o al nivel Artre-Fock, podemos utilizar el enlace de la misma manera, para dar cuenta de que una parte de la correlación electrónica. La correlación de largo alcance 1,4 y superior de la molécula mecánica se explica en el plazo de Van der Waals. Al cambiar a la mecánica cuántica, si la energía de correlación se han calculado con exactitud que no hay necesidad de estos términos. Pero sabemos que no será calculada en el nivel Artre-Fock, y no precisamente calculado a mayores niveles aproximados que tenemos previsto utilizar, así que vamos a utilizar estos mismos términos que lo hacemos en la mecánica molecular, y por la misma razón. En el presente trabajo hemos incluido de la cadena de sistemas abiertos, y también cíclica y los hidrocarburos de sistemas, cuando se produce algún número y cualquier tamaño de los anillos, con excepción de los 3 y 4 Vered anillos. Se encontró en la mecánica molecular milímetros 4 estudio que hay un conjunto de parámetros necesarios para diferenciar los anillos de libras en compuestos de cadena abierta. Son los llamados R3, R4, R5 y R6, y se utilizan, respectivamente, durante 3, 4 anillos de 5 miembros, y anillos que contienen 6 o más anillos miembros. Estos parámetros R son simplemente los parámetros para los anillos de diferentes tamaños y en el uso que se multiplican por números enteros nos dice cómo muchos anillos que contienen cada uno de esos números de los miembros están presentes. Los conjuntos de parámetros estructurales y asimismo, estos parámetros R, exigidas varían notablemente de un tamaño del anillo a la siguiente, a excepción de C5 y C6. Aquí los parámetros son similares. Originalmente pensamos que sería posible elegir a nuestros parámetros estructurales para que se adaptan a ambos 5 y 6 anillos de eslabones, pero se demostró posteriormente que se puede obtener mejores resultados de forma significativa si permitimos que estos dos anillos a ser tratados como casos diferentes, con diferentes parámetros establecidos. Para que contienen ciclos de 6 o más miembros, sin embargo, el mismo parámetro R única para todos, de una manera general. Cuando mecánica cuántica cálculo sobre las moléculas ha comentado, la estructura o estructuras examinadas se encuentran en la superficie de energía potencial, en los puntos estacionarios. Pero, por supuesto, las moléculas no existen simplemente en puntos en la potencial superficie, sino que están en movimiento vibratorio. Si vamos para hacer interconexiones entre nuestras cuánticas calculadas mecánicas y sus contrapartes del mundo real, tienen que decidir qué hacer con esta moción vibratoria. El plan original de Benson, simplemente lo ignora, y espera que la parametrización se haga cargo del problema. Y que funcione hasta cierto punto. Pero si se desea explotar la inherente exactitud de los cálculos de calor de formación, uno realmente tiene que hacer mejor que eso. En concreto, además de la energía de la molécula en la superficie potencial en el mínimo global, tiene necesidad de agregar la energía de vibración, de rotación, y movimientos de traslación.